Vivimos en una época donde siempre nos queremos ver bien. Además, queremos tener la energía suficiente para ese ritmo que llevamos día a día, con nuestras actividades deportivas, que cada vez tenemos opciones más variadas. El CrossFit, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda y que tiene un complemento perfecto llamado paleo. La dieta paleo. @Dr. Paleo, seguramente lo conoces de las redes sociales. El doctor José muy amablemente aceptó nuestra invitación para ayudarnos a hablar mitos, verdades, mentiras. ¿Quién puede hacer la dieta paleo? ¿Quién no la puede hacer? ¿Hay una edad? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Mira lo que él mismo te va a explicar. Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Antonio Rivas. Yo soy médico cardiólogo, rehabilitador, especialista en nutrición con mención en nutrición deportiva, apasionado por la investigación clínica y además practicante y prescriptor de la nutrición paleolítica. La nutrición paleolítica, más que una tendencia, actualmente la consideramos ya como una rama de la nutrición. Es un estilo de alimentación que tiene más de 35 años sobre la palestra científica. Las primeras menciones, de hecho, se hicieron en el año 1985. Hay dos investigadores que son considerados, de hecho, los padres de la nutrición paleolítica, que son el doctor Eaton y el doctor Conner. Ellos hicieron una revisión que publicaron en una revista, tal vez la revista más prestigiosa de medicina interna de los Estados Unidos, que es New England Journal of Medicine, y ellos fueron los que introdujeron este concepto de la nutrición paleolítica. Básicamente, la nutrición paleolítica, ¿de qué va? Bueno, fíjate, lo que intenta es un poco rememorar lo que consumían nuestros ancestros del paleolítico. Digo rememorar porque realmente imitar al 100% la manera como se alimentaban nuestros ancestros paleolíticos es imposible, o por diferentes razones. Digamos, la disponibilidad de alimentos animales y vegetales que tenemos en la actualidad distan mucho de lo que a ellos tuvieron acceso, pero sin embargo lo que procuramos es, por ejemplo, disminuir el consumo de alimentos que son procesados, tratar de consumir alimentos que son más reales, que tienen un mínimo grado de procesamiento. Se eliminan algunos cereales, que se tiene en cuenta que el hombre del paleolítico no consumía cereales, al menos no lo hacía como lo hacemos hoy en día. Cuando hablo de cereales me refiero al trigo principalmente, me refiero, por ejemplo, la avena, también la incluimos entre los cereales, el maíz y el propio arroz. También dentro de la alimentación paleolítica se eliminan las leguminosas, que son los granos que conocemos popularmente como habichuela. Allí también entran los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Eso sí se puede comer. No, fíjate, eso es una de las cosas que en nutrición paleolítica se elimina. Y se eliminan, ¿por qué? Porque no hay suficiente evidencia de que durante la etapa del paleolítico las leguminosas, al igual que los cereales, formaran parte fundamental del menú de estos ancestros del paleolítico. De hecho, mucho de la alimentación paleolítica también deriva del estudio de las comunidades cazadoras recolectoras contemporáneas que todavía existen sobre el planeta Tierra, y se ha visto pues que los cereales y las leguminosas no forman parte principal del menú. Tampoco se incluyen los lácteos, que es uno de los puntos digamos, de más controversia, de más estudio en nutrición paleolítica, y es por el hecho de que en la etapa del paleolítico el consumo de lácteos era muy reducido, ¿no? Yo siempre, un poco para bromear con las personas, digo, ¿tú te imaginas que nuestros ancestros paleolíticos intentaran ordeñar, qué sé yo, un mamut, un animal de estos salvajes? Entonces, realmente los lácteos tampoco están contemplados dentro de la alimentación paleolítica. No hay registros de que formaran parte principal del menú de nuestros ancestros del paleolítico. ¿Qué es lo que pasa con la nutrición paleolítica? Que como tiene ya tanto tiempo sobre la palestra y cada vez se hace más inversión en investigación en nutrición paleolítica, pues hay algunas cosas que anteriormente se consideraban que no deberían formar parte de la alimentación paleolítica. Sin embargo, ahora, después de estudios,
se han vuelto ya más gris. Es decir, ya no decimos, porque ¿qué es lo que pasa con la nutrición paleolítica? Que no la podemos ver como o blanco o negro. Hay muchos alimentos que están como un área gris que todavía no podemos decir a ciencia cierta que deben eliminarse por completo del menú cuando se sigue una dieta digamos, del tipo paleolítico. Y uno de ellos es justamente los lácteos. Ahora vemos, por ejemplo, que los lácteos de vaca, tal vez por el caseinato que contiene, que eso tiene un efecto bastante deleterio a nivel de la barrera gastrointestinal, tal vez no son los más ideales, pero cuando vemos, por ejemplo, los lácteos de la cabra, que tienen una isoforma de la caseína distinta y que no producen este mismo daño a nivel de la barrera gastrointestinal, entonces como que se hace más atractivo este consumo. Y respecto al arroz, ¿qué es lo que sucede con el arroz? Que el arroz, de todos los cereales, tal vez el más inocuo es el arroz, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, que los cereales, ellos casi todos, en su mayoría, tienen unas proteínas que se llaman prolaminas. Por ejemplo, la prolamina del trigo es el gluten. La prolamina, por ejemplo, de la avena es la avenina. La prolamina del maíz, por ejemplo, es la ceína. ¿Qué es lo que sucede? Que esa prolamina se ha demostrado que es muy gastrolesiva, es lesiva del sistema intestinal. De hecho, nosotros tenemos como una membrana que reviste el sistema intestinal, que protege el sistema intestinal. Y resulta que estas prolaminas, por ejemplo, incluido el gluten, tienen la capacidad de lastimar, de lesionar esa membrana intestinal y la hacen permeable. ¿Permeable a qué? Bueno, a sustancias que ingerimos por los mismos alimentos, que consumimos todos los días, pero que son tóxicas, o también las toxinas que a veces están contenidas en los alimentos, los químicos que están contenidos a los alimentos, y entonces al intestino perder esa barrera, gracias al efecto que tiene, por ejemplo, las prolaminas como el gluten, también la caseína del lácteo tiene este efecto, entonces comienzan a filtrarse todas estas sustancias a través de la barrera intestinal y se produce entonces una sobreestimulación del sistema inmunológico. Tenemos que entender que el sistema inmunológico, por ejemplo, nosotros lo tenemos en cada órgano, en cada tejido de nuestro cuerpo, hay sistema inmunológico. Sin embargo, a nivel intestinal, el 80% del sistema inmunológico de nuestro organismo está, digamos, en relación al sistema intestinal. Entonces, todas estas sustancias que pasan a través de esta barrera que se ha permeabilizado van a sobreestimular este sistema inmunológico, van a desencadenar un proceso inflamatorio de bajo grado, que hoy día sabemos que esa inflamación crónica de bajo grado, esa sobreestimulación del sistema inmunológico, es lo que lleva a un sinfín de enfermedades crónicas que van desde la hipertensión, desde la misma diabetes, las enfermedades autoinmunes. Justo ahora creo que el hipotiroidismo por tiroiditis Hashimoto es una enfermedad súper prevalente, y fíjate qué interesante que una enfermedad autoinmune de la tiroides, que hace que la tiroides disfuncione, esté tan relacionada con trastornos a nivel intestinal y que son producto de los efectos deleterios que tienen estas proteínas, por ejemplo, como la que contiene el trigo, que es el gluten, y la caseína, que contiene los lácteos de vaca. No me gusta mucho llamarla dieta porque hay como rechazo general a esa palabra. Pienso que este tipo de alimentación es para todo el mundo. Es muy versátil. Y la manera de aplicarla pues dependerá de las metas de la persona, de los objetivos que está persiguiendo esa persona, de las necesidades que tiene esa persona, de las comorbilidades, por ejemplo, y del estilo pues de vida de cada persona. Es decir, que tú puedes manejar un diabético a través de la alimentación paleolítica, pero también puedes manejar, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoidea a través de la alimentación paleolítica, o de repente puedes manejar un asmático también con alimentación paleolítica o un alérgico. Entonces, mi parecer es que es una dieta que se puede aplicar a un sinfín de condiciones y de personas. Ofrece algunas ventajas frente a otros estilos de alimentación. Una de las principales ventajas que ofrece la alimentación paleolítica es que, como incluye, o como digo yo, la base de la alimentación paleolítica son los vegetales y algunos tubérculos, ¿okay? Entonces, cuando tú aumentas el consumo de vegetales, cuando tú aumentas el consumo de tubérculos, y con esto estoy hablando de, por ejemplo, que aumentas el consumo de fibra en tu alimentación, tú te sacías con más facilidad. Entonces, si tú te sacías con más facilidad, se te hace más fácil
disminuir el consumo calórico, porque al final, indistinto del estilo de alimentación que sigas, la persona va a perder peso es porque está en déficit calórico, es decir, va a comer menos de lo que está utilizando. Entonces, con la dieta, con la alimentación paleolítica, porque no me gusta llamarlo dieta como te lo comenté anteriormente, con la alimentación paleolítica, como es más saciante porque tiene un contenido más alto de fibra y como estás comiendo vegetales, también hay mucha agua, tú te llenas con menor cantidad de comida y eso te hace más fácil alcanzar el objetivo del déficit calórico. En la red de Instagram, ahí la cuenta es @soydoctorpaleo, a propósito de que utilizo la alimentación paleo como estandarte para el manejo de los pacientes con múltiples comorbilidades. En Instagram, ya les dije @soydoctorpaleo, en Twitter me pueden encontrar como @paleocardiólogo, que es una combinación de mi primera especialidad con el tema de la alimentación paleolítica. Y bueno, en las bios de ambas redes, allí está el número telefónico, el lugar donde podemos concretar una entrevista person to person para hacer la indicación del plan de alimentación paleolítica. La mejoría de la composición corporal también va acompañada de una mejoría psicológica, eso está tácito. Sin embargo, hoy día sabemos que, por ejemplo, la mala alimentación es la primera causa de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, la primera causa de las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte a nivel mundial, de trasfondo está una mala alimentación. Por ejemplo, el cáncer, que es la segunda causa de muerte a nivel mundial, también se ha demostrado que detrás del cáncer, indistinto de los cánceres que están asociados fuertemente a un componente genético, están los estilos de vida inadecuados. Dentro de esto se incluye una mala alimentación. Pero mira, las enfermedades a nivel que afectan la esfera renal, que afectan la esfera respiratoria, que afectan la esfera digestiva, en su gran mayoría están asociadas a una mala alimentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para nosotros ver los efectos positivos de una alimentación favorable, tenemos que comenzar desde muy temprano. Nunca es tarde para comenzar, pero mientras más temprano lo hagamos, pues mejores resultados vamos a tener en el futuro.